con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y bueno, ahí ocurrieron una serie de cosas muy interesantes que yo creo que nos pueden ayudar a los creyentes de hoy en día a saber cómo movernos, cómo actuar, qué nos está diciendo el Señor en un momento determinado, cómo discernir lo que el Señor nos puede estar diciendo. Yo creo que el Señor hoy en día sigue hablando. Hoy en día el Señor tiene todavía muchas cosas que decirnos, pero a veces o no le prestamos atención o no terminamos de entender, de saber interpretar adecuadamente lo que Él nos quiere decir. En fin, por ahí van los tiros esta tarde, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuando el Señor nos está guiando por un camino o por otro camino? Cuando Él nos está cerrando una puerta y cuando Él nos está abriendo una puerta. Si habéis prestado atención a la lectura esta tarde, creo que ha sido muy interesante, la he escogido, porque en ese pasaje del mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia, pues resulta que el Señor le dice a la congregación que el Señor les va a abrir una puerta, ¿sí? El Señor les va a abrir una puerta a la cual nadie puede cerrar, lo cual nos da a entender indirectamente que hay puertas que Dios abre y puertas que también en un momento determinado puede cerrar el Señor, ¿eh? Yo siempre digo que Dios tiene dos formas de responder, o con sí o con no. A veces piensan que porque Dios no ha respondido sí, es que Dios no les ha hablado. No, no, Dios siempre responde. Dios no hace caso omiso de nuestras peticiones, de nuestras oraciones. Él siempre responde. Lo que ocurre es que a veces la respuesta, la forma como el Señor nos ha respondido, a lo mejor no nos gusta, pero Él siempre responde. A veces dice no. Ay, pero no, me has preguntado, te digo que no. O a veces dice sí. A veces cierra una puerta, a veces abre una puerta. Y dice la palabra del Señor que en toda situación, la entendamos o no, tenemos que tener la seguridad, la fe y la confianza que nuestro Dios siempre, siempre quiere lo mejor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Señor va a preparar lo mejor para ti y para mí. Y con ese pensamiento vamos a ir a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a leer si quieren a partir del versículo 1 y vamos a ver ahí una serie de cosas que yo creo que son muy interesantes y que nos van a venir muy bien en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Hechos 16, 1. Dice la Escritura así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjense lo que dice aquí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando llegaron a Misia, un poquito más adelante, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El versículo anterior dice que se lo prohibió y ahora el versículo siguiente dice no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, las nuevas ciudades, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad
algunos días. Ahora vamos a ver qué cosas empiezan a ocurrir en la ciudad de Filipos. Versículo 13. ¿Me siguen, verdad? Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Otras versiones dice espíritu de pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, no profetizando, que es otra cosa, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23 es tremendo, tremendo. Después de haberles azotado mucho, aquello fue una injusticia terrible, ¿no? Después de haberles azotado mucho, los echaron. Ni siquiera ahí se los pusieron, sino que los echaron, como si fueran perros en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, esto es increíble, hermanos, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor, le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios o a Dios. Cuando fue de día, ya estamos en el día siguiente, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de habernos azotado públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos le pidieron, que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel,
entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Capítulo tan interesante, ¿verdad? Dan ganas de seguir leyendo, ¿no? El libro de los Hechos es lo que tiene. Como es un diario y somos muy curiosos, pues nos da ganas de decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con los hermanos que se quedaron? ¿A dónde fueron después? Es un libro realmente muy bonito, un libro muy interesante, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, en el libro de los Hechos encontramos varios viajes que Pablo hace por mar y por tierra, lo que nosotros llamamos viajes misioneros, viajes que tenían el objetivo de difundir el Evangelio, de llevar la palabra de Dios a otras regiones, a otros continentes, a otras naciones del mundo. Y no fue fácil extender la palabra de Dios. Había lugares donde eran bien recibidos, había otros lugares donde, como hemos visto, los apaleaban y los metían en la cárcel. Había otras ciudades donde les abrían las puertas de par en par. Había otras ciudades donde los echaban como perros. Sí, era toda una lucha realmente en aquellos tiempos difundir la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor en que el primer viaje que se realiza, el primer viaje, digamos, misionero, es un viaje que Pablo hace con un tal Bernabé y con su sobrino Marcos. La Biblia nos enseña que es la primera vez que se van a otras naciones, a otros países a predicar el Evangelio. Pero hay un momento en ese primer viaje misionero en el que Marcos se va, viendo las dificultades, las persecuciones, en fin, lo difícil que era estar allí al pie del cañón un día y otro día y otro día. Marcos se marcha y pasa el tiempo y Pablo decide hacer otro viaje para visitar a los hermanos que se habían convertido en el primer viaje. Y Bernabé está dispuesto otra vez a ir con él, a pesar de las dificultades que ya habían vivido en el primer viaje. Pero le propone algo. Le propone a Pablo volver a llevar a Marcos, o a Juan Marcos, como la Biblia lo llama. Y Pablo se niega rotundamente. Pablo dice que bajo ningún concepto va a llevar a una persona que en el primer viaje no es que les traicionara, pero siempre a la palabra, a la Biblia, les abandonó. Bernabé insistía, Pablo también insistía, al final dice que hubo un desacuerdo tan grande entre ellos que el apóstol Pablo dice, mira, tú si quieres ir y viajar y predicar la palabra con Marcos, vas por tu camino y yo me voy por el mío. Nunca más, por lo menos la Biblia, el libro de los Hechos, no nos dice que otra vez se volvieron a juntar y trabajaron juntos. La Biblia nos enseña que Marcos se fue con Bernabé a la isla de Chipre, porque Bernabé era de la isla de Chipre, era chipriota, y Pablo se va con un tal Silas, que en algunos versículos se le llama Silvano. Habéis visto en algunos versículos Silvano. Silvano es Silas, es la persona a la cual Pablo le dictaba las cartas. Silas o Silvano las escribía y finalmente Pablo las firmaba y las mandaba, ¿no? Se va con Silas y quiere llegar a lugares donde nunca antes había llegado nadie a predicar el Evangelio. El capítulo 16 empieza hablándonos de algunos lugares a donde él quiere ir, pero es curioso porque hay un momento en el que dice la Biblia que el Espíritu le prohíbe, no le permite ir a, como hemos leído en el versículo 6, a la provincia de Galacia, a Frigia, a predicar la palabra. Pablo no se derrumba, Pablo no se desanima, no dice, bueno, se me ha cerrado esta puerta, el Señor no me deja entrar, me voy a otro lugar, tampoco el Señor le permite entrar. La pregunta que me gustaría que nos hiciéramos leyendo estos pasajes de que no le permitió el Señor entrar, no le permitió hablar, la pregunta es, ¿cómo le impidió? ¿Cómo le prohibió el Señor a Pablo que entrara a un lugar que aparentemente tenía gran necesidad y que no había iglesias ni creyentes en aquella época? ¿Cómo hizo el Señor para que Pablo entendiera que no era el momento de ir a Misia, ni a Bitinia, ni a Frigia, ni a Galacia, sino que tenía que ir en otra dirección? Bueno, realmente la Biblia no lo dice. La Biblia no dice, como después vamos a ver, que tuvo una visión o un sueño o se le acercó un profeta, como a veces hay casos en el ministerio de Pablo que dice que vino un tal Agabo, que era un profeta, y le dice, mira Pablo, el Señor lo envía con este mensaje para ti, le da instrucciones y le dice lo que le va a pasar. Aquí no aparecen ni profetas, ni sueños, ni visiones, ni ángeles diciéndole, mira, no vayas aquí o vete por allá, nada. Por lo tanto,
podemos dar un poco de rienda suelta a nuestra imaginación y ver qué es lo que se ha opinado y qué es lo que se ha escrito en diferentes comentarios acerca de este episodio. Porque lo que está bien claro es que Pablo y Silas entendieron el mensaje. Lo que está bien claro que Pablo y Silas no se quedaron mirando el uno al otro y dijeron, ¿tú crees que el Señor no quiere que entremos aquí a predicar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo nos está cerrando las puertas? ¿Tú crees que realmente Dios es el que cierra las puertas o el que solamente las abre? ¿Tú crees que realmente el Señor nos está prohibiendo entrar aquí? Bueno, lo que está bien claro es que los dos estaban al unísono, como hemos empezado el culto esta tarde, ¿no? Leyendo el Salmo 133, había una armonía entre Pablo y Silas total y absoluta. ¿Entendieron? ¿Captaron el mensaje? Aquí no podemos entrar. Bueno, no pasa nada, vamos allí. Tampoco, pues seguimos. La pregunta la vuelvo a repetir. ¿Cómo ellos entendieron la orden de no ir, de no entrar a esos lugares a predicar la palabra? Hay una opinión que me ha parecido muy interesante y yo la quería compartir con ustedes en esta tarde. No sé si en alguna vez ustedes la han oído o han escuchado a otro pastor, a otro predicador explicar esto, pero yo leí esta semana algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención y no digo que sea esa la razón, por favor, no quiero decir esto es lo que ocurrió, pero ¿por qué no? Pablo en otras cartas que escribe, por ejemplo a los Gálatas, a los Corintios, da a entender de que él había momentos puntuales en su servicio, en su ministerio al Señor, en los que su físico, digamos su cuerpo, no le permitía ir a ciertos y determinados lugares a servir al Señor. Él emplea una expresión, todos conocéis, ¿no? La famosa expresión, el aguijón, que Pablo tenía un aguijón en la carne. A los Gálatas les dice, ustedes me llegaron a amar y ustedes me llegaron a respetar tanto que hasta estuvisteis dispuestos, y por ahí van un poco los tiros, a sacaros vuestros ojos viendo mi dolor, viendo mi sufrimiento. ¿Quién sabe si Pablo tenía problemas en la visión? Da igual, no vamos a especular qué era o qué no era el aguijón. Eso no es lo importante. Lo importante es que puede ser que Pablo en un momento puntual estuviera delicado de salud, estuviera enfermo por el tema del aguijón o por cualquier otra enfermedad, da igual. Lo importante es que Pablo se dio cuenta de que el Señor también habla a través de las circunstancias. Y es de lo que yo quiero hablar un poquito esta tarde. Porque hermanos, si se nos presenta un ángel, pues oye, está bien claro el mensaje que nos viene a dar. Si cuando un ángel del cielo baja y nos da un mensaje, y en la Biblia hay cantidad, no digo miles, pero hay muchos pasajes de momentos puntuales donde ángeles, que son reales y creemos en ellos, pues se presentaban a personas con un mensaje, no había género de duda. Por ejemplo, cuando María, la madre del Señor, recibe la visita nada más y nada menos que de Gabriel. Oye, allí no hay ni que orar para pedir confirmación, se le presentó un ángel y punto, ya está. O cuando ese mismo ángel se representa en Babilonia al profeta Daniel y le da un mensaje y le abre el entendimiento para que pueda recibir una profecía que es una maravilla. Oye, o cuando un ángel se le presenta a Agar, ¿verdad? La madre de Ismael. Y tantos pasajes donde ángeles se presentan a mujeres y a hombres y en situaciones puntuales y traen un mensaje y no hay género de duda. Hay otros pasajes donde vemos personas que tuvieron sueños. José, el padre de Jesús, tuvo un sueño. Los magos o los astrólogos o los reyes de Oriente tuvieron sueños. Y tantas personas tuvieron sueños. Aún dice que Pilato, su mujer vino un día y le dijo, oye, no toques a este hombre, no te metas con él porque anoche soñé y lo pasé muy mal, Y Dios habla, claro que sí, a través de sueños y de visiones y a través de profetas, pero como en este caso no dice cómo se lo prohibió, cómo le dijo el Señor que no fuera, pues podemos llegar a pensar, y ahora les voy a decir por qué, en qué nos basamos, que en un momento determinado las circunstancias físicas, un problema físico en Pablo, pues tal vez no le dio la fuerza, sino le permitió ir a un cierto y determinado lugar a predicar la palabra. Es decir, él supo interpretar las circunstancias, vamos a decir, físicas en ese momento, la enfermedad, como una especie de mensajero de parte del Señor. Es muy importante leer la Biblia, entenderla y saber interpretarla. Eso lo hemos dicho 1.000.000 de veces en este lugar.
Es muy importante leer buenos libros y comentarios y pedir opiniones y tal. Pero también es muy importante, y es algo que tenemos que pedirle mucha sabiduría y discernimiento al Señor, entender que lo que me está pasando, si amo al Señor y estoy en santidad y estoy en línea con el Señor, y subrayo esto, ¿qué es lo que el Señor me está tratando de decir a través de esta circunstancia? No a través de esta visión, no a través de este ángel, no a través de este sueño, sino esta situación familiar, económica, espiritual, física o de la índole que sea. ¿Qué mensaje me está tratando de transmitir el Señor? Porque es mucho más habitual, es mucho más común, es mucho más frecuente que el Señor nos hable a través de las circunstancias que a través de un ángel. ¿Sí o no? No confundamos nunca lo que creemos con lo que puede ser, con lo que verdaderamente es. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que ha habido arcángeles, que ha habido ángeles que han descendido del cielo para traer mensajes a personas a lo largo de la historia? ¿Pero usted cree que esta noche se le va a presentar a usted un ángel para traerle un mensaje que nunca a nadie le ha dado a través de la historia el Señor? Pues no, señor, se lo puedo asegurar. Esta noche a usted no se le va a presentar el arcángel, baje la mano porque no es así. Esta noche a usted ni a mí se nos va a presentar el arcángel Gabriel para decirme a mí lo que nunca le ha dicho a nadie en la historia. Ni David, ni Moisés, ni Pablo, nadie lo sabía, pero esta noche viene a mí el Señor y me va a dar una revelación nueva. ¿Creemos que el arcángel Gabriel existe? Sí. ¿Creemos que Dios puede hacer maravillas? Sí. ¿Cuántos creen que el Señor llevó en un carro de fuego vivo, sin morir, al profeta Elías a la gloria? ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que usted va a ser llevado a la gloria en un carro de fuego sin morir? ¿Se da cuenta que entre la realidad y lo que usted cree hay un abismo? Dios obra a través de la naturalidad. Claro que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, pero cuando el pueblo por su madurez, por su crecimiento y por su experiencia sabe discernir, sabe interpretar los sueños, no hace falta milagros. Los milagros son cuando hay una urgente necesidad que no podemos solucionar los seres humanos. Mientras nosotros los seres humanos podamos solucionar el problema, no hace falta un milagro. De hecho, los milagros vienen en momentos puntuales cuando nuestros recursos espirituales, económicos o de la índole que sea, se han agotado. Entonces tiene que venir un milagro. Pero mientras usted pueda hacer algo, hágalo. Mientras hay un gramo de arena que podamos aportar, mientras hay algo que yo pueda hacer, no espere un milagro, porque Dios obra a través de lo natural. Y lo natural es que usted aprenda a discernir la voz de Dios en medio de sus circunstancias. Hay gente que se enfada con Dios, hay gente que se derrumba, hay gente que se desanima, y hablo de creyentes cuando se les cierra una puerta, o cuando el vecino de al lado se mete conmigo, o cuando el trabajo que me ofrecieron no me lo dan, o cuando me enamoré de no sé quién y me dio un portazo, o cuando yo creía que iba a viajar para allá y resulta que no me dieron la visa, y hay tantas circunstancias que rodean nuestras vidas. Y hay personas que lo que intentan es que las circunstancias siempre vayan a su favor. Pero hermanos, no siempre las circunstancias tienen que venir a nuestro favor. A veces las verdaderas circunstancias son las que van en nuestra contra, pero van a favor del viento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Pablo no dice, pero Señor, ¿por qué no me dejas ir a Frigia? ¿Por qué no me dejas? No hace falta ni orar, no hace falta ni ayunar, ni reprender, ni hacer espavientos, ni pegar gritos. Las circunstancias no se dan, pues ya está. Vamos a otro sitio. Que no se dan porque mira, estoy enfermo, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque no se ha dado la circunstancia, porque yo estaba esperando la guagua y la guagua no viene. Y si no voy en esa guagua que tenía que haberla cogido hace una hora, pues tengo que esperar un año hasta que venga la otra. Pues gloria a Dios. Todo está bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No te amargues, no te deprima. Hay gente que pierde más tiempo tratando de explicarse y tratando de comprender lo incomprensible, que en vez de darle gloria a Dios por lo que sí es comprensible y por lo que sí tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Oye, que aquel hombre del que me enamoré, o aquella chica de la cual me ilusioné, pues me dio calabaza y pasó de mí, pues gloria a Dios. ¿Sabe Dios lo que me podía haber venido peor en el futuro? Y el Señor me permite llorar una semana para evitarme llorar toda una vida.
Ya está, hermanos. No forcemos las cosas. No tiremos las puertas, no manipulemos el ambiente, porque y escuche bien porque esto es muy grave, cuando la persona quiere manipular las circunstancias, cuando quiere manipular los sentimientos, cuando quiere obligar circunstancias a su favor, eso se llama adivinación. Eso se llama rebeldía contra Dios. No acepto la voluntad de Dios, pues yo voy a manipularla y yo voy a ejercer presión para obligar a que se dé una circunstancia que Dios ha dicho no. No hay nada peor que una persona que quiere pelear contra la voluntad de Dios. Si Dios dice no, aunque te haga llorar ese no, no pares de darle gracias al Señor, porque solamente Él conoce el futuro. Y es mejor llorar 3 noches seguidas que llorar toda una vida por haberle llevado la contraria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No voy a Bitinia, no pasa nada, el mundo es muy grande. No me enamoré, aquel del que me enamoré me dio calabazas, pero hija, ¿tú sabes cuántos millones de hombres hay en el mundo orando por una mujer? ¿Tú sabes cuántos hombres están orando por una mujer? ¿Tú sabes qué grande es el mundo? ¿Cuántas puertas y qué precioso es la vida para que tú te amargues por una circunstancia que te salió al revés de lo que tú creías? ¿No te das cuenta que nosotros nos podemos equivocar? Pero que nuestro Dios, como dije al principio, siempre tiene para ti y para mí lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene lo mejor. ¿Qué hacemos, Silas? Pues nada, seguimos caminando. Vamos, venga, va, seguimos. Claro, llega un momento en el que ya no puedo seguir caminando. Troas, si os dais cuenta en el mapa, era el último lugar de tierra firme. Y si sigo caminando me tiro al agua. Y esa noche, dice el versículo 9... se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahora sí dice cómo el Señor le habló. Antes puede ser las circunstancias, las puertas cerradas, que no se ha dado una situación, una enfermedad, da igual. Pero ahora sí dice que un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y ahora dice algo interesante, porque si usted viene leyendo el libro de los Hechos desde el capítulo 1, ahora el estilo cambia radicalmente. Ahora comienza a hablar el autor del libro. ¿Quién es el que escribió este libro? ¿Quién fue? Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Y ahora, dice en el versículo 10, hay un cambio radical. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. De una forma muy diplomática, Lucas se mete en aquella situación, y por eso los comentaristas dicen que probablemente Lucas fue necesario que fuera a atender a Pablo por la enfermedad, que me da igual cuál fuera, eso no es lo importante. Y Lucas, sin querer pero queriendo, ¿me explico? Sin querer pero queriendo, se mete en la historia, no como contando algo que le pasó a Pablo y a Silas, sino que ahora dice: procuramos, y ahí se mete sin mencionarse, pero mencionándose, ahí se mete. Y repito, por eso creen algunos comentaristas que probablemente circunstancias de tipo físico, más que de tipo espiritual, fueron las circunstancias que Pablo entendió que le estaban prohibiendo de momento, porque después más adelante Pablo sí va. Después más adelante va a otros lugares y está incluso años viviendo en Asia, predicando el Evangelio, como por ejemplo en Éfeso, 2 años. Entonces, en ese momento, el apóstol Pablo tiene una visión de noche y curiosamente dice que vio a un hombre macedonio diciéndole lo que acabo de leer, rogándole más bien: pasa a Macedonia y ayúdanos. Claro, no vamos a entrar a especular, ¿y quién era este hombre? Porque, ¿qué más da quien fuera? Pero dejadme que os diga algo. A veces es bueno conocer un poco de la historia que rodea la historia bíblica para poder entender más el contexto del por qué aparecen esas visiones, esos sueños y esas cosas. También quiero decirles, de vez en acá hay personas que ignoraban las escrituras y por eso tenían que presentarse ángeles, aclararle conceptos que si hubieran tenido la escritura en aquel momento no hubiera sido necesario la presencia de un ángel. Pero hay momentos en los que Dios habla de una manera porque la circunstancia es la idónea para que se hable así. Dice la palabra, o cuenta, perdón, la historia, que hubo un varón macedonio que fue uno de los hombres más famosos de la historia de la humanidad. Y fue nada más y nada menos que Alejandro Magno.
era de Macedonia. Su padre, ¿cómo se llamaba? Filipo. Y su hermana, Tesalónica. Interesante, ¿eh? Fíjate cómo el Señor habla. Un varón macedonio que, dicho sea de paso, tenía un sueño: unir el mundo. Él decía: quiero casar Oriente con Occidente, quiero casar el este con el oeste, para hacer un mundo unido, un mundo nuevo. Pero fracasó. Tal vez fue un principio de globalización, ¿no? Y Pablo entiende que ese varón macedonio que le está rogando en un sueño que pase y que nos venga a ayudar, no es un ángel, es simplemente la figura de un hombre que tal vez por su acento, por su forma de hablar, por el idioma con el que está hablando, por la ropa con la que lleva, es de Macedonia, es de otra cultura, es de otro contexto cultural. Y Pablo entiende que ha llegado el momento, sí, de unir el mundo, pero no a través de guerra y de la espada, sino a través del Evangelio de Jesucristo. Lo que Alejandro Magno intentó hacer en la carne y fracasó, ahora ha llegado el momento de dar un salto al continente europeo y de unir, ¿verdad?, culturas y pueblos, etnias y razas a través del mensaje del reino de Dios, a través de Cristo, del Evangelio, ¿no? Y dice que cuando él abre su corazón y le cuenta a Silas y evidentemente a Lucas la visión, ellos entendieron que el Señor los estaba llamando. Ahora, si el Señor se le presenta en una visión y le da este mandato, lo más lógico, humanamente hablando, sería que al llegar a la otra orilla hubiera una multitud de personas que me estuvieran esperando con los brazos abiertos, ¿sí o no? Eso es lo que mucha gente cree. Algunas personas creen que cuando tú ya sabes lo que Dios quiere para tu vida, cuando tú ya disciernes y has entendido cuál es la voluntad de Dios para tu vida, todo el mundo te va a aplaudir y todo el mundo te va a dar la bienvenida y todo el mundo se va a alegrar. Y tú vas a decir: pero Señor, ¿cómo es que mi madre, mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos no entienden que ya por fin sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que tú no tienes que buscar el aplauso popular, tú no tienes que buscar el reconocimiento familiar o de los amigos, tú tienes que buscar el apoyo y el respaldo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegaron a Filipo, fíjate qué curioso que Pablo utilizaba una estrategia que le funcionó muy bien, pero que no pudo llevarla a cabo en Filipo. ¿Saben por qué? Porque Pablo utilizaba la sinagoga, se iba en día de reposo, en Shabbat, se iba porque utilizaba la sinagoga, él era un rabino judío, como una plataforma para exponer el Evangelio. Para decir: ustedes llevan siglos esperando al Mesías y yo les digo que el Mesías ya ha venido por esto y por esto. Y el Mesías nació en Belén de Judea y su padre se llamaba José y su madre Miriam. Y ahí presentaba el Evangelio y de ahí salían a veces algunas personas pues hablando barbaridades en contra del apóstol, pero también salían otras personas abrazando, ¿verdad?, y creyendo que por fin las profecías se habían cumplido en la figura de Jesús. Pero no lo pudo hacer en Filipo, porque ni siquiera había 10 varones judíos, porque para abrir una sinagoga hacía falta un minyan. Un minyan es un número mínimo de 10 personas. Si no había 10 varones judíos, no se podían reunir a orar, no se podían reunir a hacer una sinagoga. Ahora entienden, cuando el Señor le dice a los judíos: ¿sabéis una cosa? Ustedes insisten mucho en el minyan, ustedes insisten mucho en el número 10. Número 10, si no hay 10 no se puede orar, si no hay 10 no se puede abrir una sinagoga. Yo os digo que si hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de esa reunión. Y tú te miras y dices: pero ¿estoy yo solo? No, tú nunca estarás solo, tú y el Señor ya sois 2. Por lo tanto, siempre podrás orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Que no hay un hermano, 1, 2 y el Señor 3, no. ¿Cuántas veces se le pregunta a un hermano: hermano, ¿estás solo? Dice: no, estoy con el Señor. Pues eso es lo que tú tienes que interiorizar en tu vida. Tú nunca estarás sola, porque siempre el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, si no hay sinagoga, si no hay una multitud esperándome, ¿qué hacemos, Silas? Bueno, vamos a movernos. Hermanos, hay que espabilar, Hay puertas que se abren y otras puertas que con un pequeño empujoncito en el nombre del Señor se abren. Le preguntaron una vez a un hombre que tiene un apellido muy raro, no me voy a atrever a pronunciarlo, pero se le conoce en la historia como el apóstol de la fe. Le dijeron: oye, cuando tú oras y oras por una situación y Dios no se mueve, ¿tú cómo haces? Dice: pues yo hago que el Señor se mueva. En otras palabras,
Hay momentos en los que Dios abre el mar rojo para que cruces en medio, y hay momentos en los que te dice, súbete en la barca y llévame a la otra orilla. Si hay una barca, ¿para qué va a abrir el Señor el mar rojo? Pero si no hay barca y quiere que pase, pues tendrá que abrir el mar rojo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, aprendan a moverse, aprendan a caminar en la naturalidad, en la sencillez, que Dios está en lo más sencillo. Y a veces estamos mirando para el cielo esperando que vengan, no sé, los cuervos con pan y con carne en el pico. Y el Señor te dice, no, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Déjate de cuervos y déjate de estar mirando cosas raras. Llegan a Filipo y se dan cuenta de que hay a las afueras de la ciudad, en un río, un pequeño grupo de mujeres orando. Y allí van. Dice, bueno, no hay sinagoga, no hay multitudes que nos están esperando. No se olviden que ya están en territorio europeo. A mí me impacta mucho la frialdad con la que reciben a estos dos grandes hombres de Dios en Europa. A mí me llama poderosamente la atención cómo les reciben con agresividad. Cómo se recibe con agresividad y violencia el evangelio en Europa. Es como algo que ha marcado, ¿verdad?, a estas naciones durante siglos. Allí se van junto al río, hay un grupo de mujeres. ¿Cuántas había? ¿Cómo se llamaban? No sabemos, pero sí dice la Biblia que había una que se llamaba Lidia. Y mientras ellos hablaban y mientras ellos utilizaban la circunstancia del momento para predicar el evangelio, la Biblia dice que el Señor tocó el corazón de Lidia y ella se convirtió junto con toda su casa. Y para que se convierta una familia, primero una mujer y luego su familia, hace falta movilizar a dos hombres de tan lejos, con lo grande que es el mundo y con los millones y millones de personas que todavía no conocen al Señor. Aquí vemos algo tremendo, y es que un alma para Cristo vale todo el tesoro y el oro del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No encontramos también en el libro de los Hechos un pasaje donde vemos a un hombre en medio de multitudes predicando el evangelio en la ciudad de Samaria, que el Señor le dice, vete al desierto? Y este hombre en obediencia, sin rechistar, sin cuestionar la orden, lo deja todo y se va al desierto. Es que hay mucha gente que es capaz de ir a las multitudes, pero muy poquita gente o casi nadie que esté dispuesto a dejar las multitudes y la fama, el reconocimiento y el prestigio para irse al desierto a predicarle no sé ni a quién. Pero ahí estaba Felipe el obediente y se va al desierto a predicarle a uno, al famoso etíope eunuco, funcionario de la reina de Candace de Etiopía, dice la palabra. Sí, el valor de un alma, el valor de un alma. Y allí le predica la palabra y siguen yendo a los cultos de oración. Fíjate cómo el Señor utilizó los cultos de oración para que la primera mujer que se convirtió en Europa se convirtió en un culto de oración. Es interesante, ¿no te llama la atención todo esto? La Biblia dice que mientras iban a las reuniones de oración, una chica, ni siquiera sabemos cómo se llama, era una esclava evidentemente, le salía en el camino a Pablo y a Silas y comenzaba a hacer una publicidad que a Pablo durante varios días no le hizo ninguna gracia. Aquella chica comenzaba a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Hombre, no estaba diciendo ninguna mentira. Pero la publicidad, quien nos la hace a nosotros, no es el hombre, sino es el Señor. Y dice que desagradando esto a Pablo, se volvió al espíritu, lo reprendió, lo echó fuera. Y los dueños de esta chica, de esta esclava, en vez de alegrarse de que por fin esta chica es libre, al contrario, se lanzan contra ellos viendo que ya no tiene ese espíritu de adivinación, viendo que ya no ganan dinero a través de la posesión demoníaca de esta chica. Y ahí viene la historia que hemos leído. Los apalean, los azotan mucho con varas, los meten en la cárcel, pero estando dentro de la cárcel con las espaldas destrozadas, ni siquiera en esas circunstancias se fueron capaces de taparles la boca. Sino dice que a medianoche comenzaron a orar y comenzaron a cantar al Señor. Ellos no sabían lo que iba a pasar, nosotros lo sabemos porque leemos la historia. Pero ellos no se pusieron a orar y a cantar para que se produjera un terremoto, no. Ellos se pusieron a orar y a cantar para darle gracias al Señor en medio de la circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de aquella actitud de gozo y de victoria, el Señor obró un milagro. Pero no lo hicieron para que se produjera un milagro. Es decir, aquí vemos, amados hermanos, mira, obediencia, sometimiento a la voluntad del Señor.
Aquí vemos personas que son capaces de ir a un río a predicarle a una persona y que por esa persona siguen yendo semana tras semana, sábado tras sábado, a predicarle la palabra. Aquí vemos a personas que incluso en los peores momentos de su vida, ¿verdad?, no cuestionan la orden que recibieron, no dudan de la visión que un día tuvo, sino que ellos alaban, cantan y oran al Señor en medio de las cárceles. Y hermano, ¿de qué nos quejamos nosotros? ¿De qué nos quejamos si nadie nunca nos ha apaleado? No hemos estado con los pies en un cepo a punto de morir por la causa del Evangelio. Nadie se mete con nosotros, no nos queman los coches, no nos torturan, no nos llevan a la cárcel. ¿De qué nos quejamos? Esta gente tenía millones de motivos para decir, Dios mío, así nos pagas. Lo hemos dejado todo para venir aquí a predicar tu palabra y mira cómo nos pagan. No, hermano, ellos entendieron que hay que a veces pagar un precio tremendo para servir al Señor. Claro, es muy fácil servir al Señor cuando hay aplauso y reconocimiento y todo el mundo te apoya y todo el mundo dice, ay, qué bien, qué bonito, qué guapo, qué inteligente que eres. Pero ahora ellos están solos en una mazmorra con las espaldas destrozadas, pero ellos están alabando, orando y cantando al Señor. Y los presos les oían. No hay ahí lamento, no hay queja, sino hay agradecimiento. El otro día leí un libro y el autor decía, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Dinero? ¿Para qué quiere Dios dinero? Si Él es el Dios de la plata y del oro. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Y el autor al final decía, lo único que Dios le ha permitido darle el hombre a Dios es la gratitud. Solamente eso se lo puedes dar y se lo debes dar al Señor. Cada día dale gracias al Señor por tus dos piernas, por tus brazos, por tus ojos, por tu salud, por tu vida. Pero otra cosa, olvídate. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, pero solamente le podemos dar a Él gratitud y alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Allí están cantando, alabando al Señor, y desde allí se establece una comunidad no muy grande que nos dice la historia, y podemos ver por el estilo que coge el libro de los Hechos, que allí se queda Lucas y es el pastor de la iglesia de Filipo 8 años. Y allí se queda. Qué interesante, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. El capítulo comienza diciendo que están buscando lugares para servir al Señor y no los encuentran. Por aquí no se les permite, por ahí se les cierran las puertas, pero siguen y siguen y siguen y siguen buscando al Señor. Son gente perseverante, son gente constante, que no se desaniman, que no se derrumban, sino que saben interpretar las circunstancias. Dicho sea de paso, si vamos al Antiguo Testamento, cuando el rey David sube al trono, claro, él de la noche a la mañana prácticamente no tiene nada. Y las 12 tribus de Israel comienzan a mandarles ayuda y apoyo para que vaya formando su tropa, sus soldados. Y dice que hay una familia, los famosos hijos de la tribu de Isaacar, que no mandaron como otras tribus miles de soldados o miles de lanceros o miles de no sé qué, sino dice que mandaron un pequeño grupo, creo unos 100 y pico, 200 jóvenes, pero dice que eran personas tremendamente útiles. Fíjate, dice por qué la Biblia, dice porque eran entendidos en los tiempos. No tenían buena puntería, no corrían mucho, no eran buenos arqueros, buenos flecheros, pero eran personas que sabían interpretar los tiempos y decían, ahora no hay que ir a la guerra, ahora sí hay que ir, ahora hay que comprar, ahora hay que vender, ahora no hay que hacer nada, ahora hay que salir, ahora hay que quedarse. Ellos sabían leer, sabían interpretar los tiempos. Bueno, una de las cosas que el Señor le reprocha a los rabinos de la época suya es cómo es posible que ustedes ven una higuera y por el aspecto físico externo de una higuera podéis más o menos situaros en qué época del año estamos. Por ejemplo, cuando veis que una higuera tiene la rama tierna y comienzan a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿sí o no? Dice, ¿cómo es posible que ustedes sepan discernir los tiempos y si mañana va a haber lluvia o va a haber sol y ustedes no sepan discernir y no sepan interpretar estos tiempos en los cuales estamos viviendo? Es interesante notar porque Pablo y Silas supieron interpretar las circunstancias. Y yo le pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿somos conscientes de lo que está pasando últimamente en el mundo, hermanos? No os dais cuenta. Primero, ¿no tenéis todos la sensación de que los días pasan muy rápido? Pero es que siguen teniendo los mismos minutos. Es decir, una hora son 60 minutos, un día son 24 horas,
Una semana son 7 días. Sí, ya lo sé, ya sé que el año tiene los mismos días, los mismos meses, las mismas semanas, pero a mí se me pasa la semana, el mes y el año, que yo digo, Señor, si ya estamos en septiembre, se nos fue el verano, aunque sé que estamos todavía aquí sufriendo los rigores del verano, ¿no? Pero ahora ya empiezan los niños las clases. Dentro de poquito empezarán en la iglesia otra vez los famosos ensayos de la obra de la Navidad, ¿no? ¿Qué te parece? Si se nos fue otro año. Pero es que lo mismo dijimos el año pasado. Yo me acuerdo que el año pasado más o menos por esta fecha dijimos, hermano, ¿cómo se nos ha ido el 2014? Pero es que me acuerdo que también lo dije el 2013. Y cuando nos demos cuenta, estaremos en el 2016 y otra vez el ciclo. Pero ¿saben que esto es bíblico? ¿Saben que esto es bíblico? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice algo muy interesante acerca de esto. El versículo 22, Mateo 24, 22. Dice algo muy interesante en cuanto al tema de acortarse los días. Porque habrá, versículo 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, ni tú ni yo. Fíjate, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa sensación que yo no sé cómo explicarla, pero sé que me estás entendiendo porque tú también la tienes igual que yo, de que parece que la vida se nos pasa volando, es una de las señales de los últimos tiempos. La vida se nos pasará volando. Y hoy, en una semana, pasan más cosas que antes en toda una generación. Solamente hay que ver un poco la televisión para darte cuenta que esa hora de prueba para todo el mundo que leímos en esta tarde en la lectura en Apocalipsis 3, creo que era, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Esa hora de prueba se está acercando. Europa está entrando en un callejón sin salida que no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. Los países árabes, ricos, multimillonarios, se matan de la risa diciendo, vamos a tirarles a los europeos el muerto, que ellos los atiendan, que ellos les den acogida, cuando sus hermanos de Qatar, de Doha, de Emiratos Árabes, naciones con un poder económico espectacular, no le abren ni una puerta a los miles y miles de hermanos musulmanes y árabes que están huyendo a otras naciones, pero que ellos en sus fronteras no los quieren. Tremendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la Biblia profetiza que en los últimos tiempos Europa se colapsará. Europa llegará a un punto en el que ya no tendrá recursos para atender a tanta gente. Europa llegará a un momento en que ya llegará a un límite en el cual ya dirá, ya no podemos más. Aunque recogiéramos ahora a 1 millón, a 2 millones, a 5 millones de personas que no son emigrantes, son refugiados, que es otra cosa completamente diferente. Aunque recogiéramos a 5 millones, todavía quedarían 50 millones más por ser atendidos. Es decir, la necesidad será mucho más grande que la ayuda que podamos dar. Antes pasaba una cosa puntual en un país y se pegaban las televisiones, los medios de comunicación, un mes hablando de la hambruna o hablando de la guerra civil de no sé qué país, de África. Ya hoy en día hay tantas noticias, tantas tragedias, tantos follones en todas partes, que ¿a dónde apuntamos? A Siria, no, a Egipto, no, a Jordania, a Gaza, a Israel. ¿A dónde miramos? Llegará un momento en el que el mundo, hermanos, quebrará y está a punto de aparecer, o se está gritando urgentemente por una respuesta a nivel global, porque ya el problema de los alemanes también es nuestro, y el problema del italiano es el del griego, y el problema del griego es del español, y el problema del español es del suizo, y el problema del suizo es el del portugués. Ya no es que ya no me atañe a mí, no, ahora todo nos afecta, y por eso se está gritando, se está clamando por un levantamiento de alguien con sabiduría, con idea fresca, con savia nueva, que diga,
Señores, esto es lo que hay que hacer. Y te puedo asegurar de que el mundo está clamando a gritos porque venga el personaje que nosotros sabemos quién es y cómo se llama, y que aparecerá de un momento a otro y le dirá a Europa: tranquilos chicos, lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. ¿No os dais cuenta de que hay como un trasvase de personas de Oriente a Occidente? Es interesante, ¿no? Occidente quiso conquistar el Oriente, pero sin embargo ahora se le vuelve la pelota en contra y son los países del este, Oriente, los que están tratando de meterse en Europa, y todo está controlado por el poder de Dios. Dios sabe cómo mover las multitudes y Dios sabe cómo mover todo. Así que, amados hermanos, tenemos que leer mucho en los últimos tiempos, no solamente la Escritura, sino aprender a leer lo que está pasando a nuestro alrededor, porque el Señor está hablando a la iglesia y al pueblo de Dios como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 24, del 37 al 39, dice así. Mateo 24, del 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y a qué te refieres, Señor, cuando dices eso? Porque como en los días antes, no dice en los meses, no dice en los años, dice en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, es decir, llevaban una vida normal. Una indiferencia total y absoluta ante los acontecimientos que estaban próximos a ocurrir. La tierra iba a ser destruida, el mundo iba a ser destruido con un diluvio. Y estaban comiendo, bebiendo, casándose, haciendo negocio como si nada. ¿Será que no lo sabían? ¿Será que no tenían suficiente información? Porque claro, cuando uno no tiene información no sabe cómo actuar. Mira a Nehemías, en cuanto él recibe una información de los que vienen de Jerusalén, el hombre lo pasa fatal porque ya recibió la noticia y ya sabe la información. ¿Será que en la generación de Noé la gente vivía en la más absoluta ignorancia y no sabían nada? No, la generación más evangelizada de toda la historia de la humanidad, donde todo el mundo sabía lo que iba a pasar, fue la generación de los tiempos de Noé. Porque tampoco eran tantos. Y Noé se encargó durante 120 años evangelizar uno por uno, diciéndole por qué construía aquel barco, qué objetivo tenía, qué es lo que iba a ocurrir, etcétera, etcétera. Pero sin embargo reinaba la indiferencia. Y déjeme que haga un paréntesis. Yo creo que el gran pecado, la gran debilidad del ser humano hoy en día, y nos incluimos los creyentes, es la indiferencia. Sí, hermanos, es la indiferencia. Somos capaces de estar comiendo, viendo las tragedias o las desgracias ajenas, y lo máximo que podemos tal vez llegar a decir es pobrecito, ¿no? Pobre gente, ¿no? Pobre gente. Pero ya está, de ahí no pasamos. La gran indiferencia de los tiempos de Noé será la característica de los últimos tiempos, aparte de otras muchas cosas que ahora veremos. Dice, no entendieron. Sabían, habían oído, pero no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el mensaje fue dado, pero dice, no lo entendieron. ¿No te ha pasado? Y seguramente algunos dirán que sí. ¿No te ha pasado que has hablado con una persona más o menos inteligente, capaz de comprender en palabras sencillas el Evangelio o tu testimonio, y parece como que chocas contra una pared? Háblale después de política, es capaz de opinar y de rebatir y si esto y lo otro. Háblale de fútbol, háblale de economía, háblale de corrupción, háblale de mujeres, háblale de lo que tú quieras, de todo entiende y opina. Pero cuando le habla del Evangelio, ese catedrático, ese abogado, ese arquitecto, esa persona con 2 dedos de frente, no se entera, no entiende. Y se queda como, pero tú no eres la que acaba de salir de una clase de biología marina. Tú no eres la que ha salido de dar una conferencia ahora y has explicado, ¿verdad?, el cosmos y el universo. Y ahora te hablo de la sencillez del Evangelio, que es creer en Cristo para salvarte. Y no te enteras de nada.
es otra de las características de los tiempos de Noé, la indiferencia, la torpeza espiritual y algo más grave todavía, que ya ha comenzado y no hay marcha atrás. Pero tengo que llevarles a Génesis, si me permiten. En el libro del Génesis, el capítulo 6, verso 5, dice así. Capítulo 6 habla de los días de Noé. Y con este versículo quiero terminar esta tarde. Génesis 6, 5 dice: vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda inclinación, toda tendencia de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente mal. Indiferencia, torpeza, por llamarlo de alguna manera espiritual, y violencia. Se ha desatado una ola de violencia en el mundo sin precedentes, hermanos. Si las imágenes que estamos viendo en televisión últimamente las viéramos en blanco y negro, en vez de en color y en 3D o en HD, si las viéramos en blanco y negro, en una televisión de aquellas con los botones gordos y con un diseño así de ancho, es como si nos hubiéramos metido en la máquina del tiempo y estuviéramos viendo imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Mujeres llorando, niños despavoridos, gente muriendo de hambre, bombardeos por aquí, ciudades destruidas por allá, gente decapitada por aquí, violencia y agresividad, pero no son en blanco y negro las imágenes que nos están poniendo, son imágenes en color, son imágenes que nos dan los periodistas que están a 20 metros de la tragedia y que están viendo cómo allí se mueren, pero a este lado de la valla hay comida y hay ordenadores y hay de todo tipo de tecnología, mientras que al otro lado se muere la gente como perro. Y nadie siente nada, sino que ese que hace esa fotografía, sí, ¡ay, qué bonita fotografía! Se ha ganado millones de euros porque ha vendido esa fotografía a los grandes medios de comunicación, y encima de la tragedia y de la muerte está ganando millones, porque es lo que gana una persona cuando tiene una exclusiva de una fotografía o de una imagen única en el mundo. Es impresionante la hipocresía, ¿no? Es impresionante la insensibilidad de los corazones, la agresividad, la violencia. Padres que se levantan contra sus hijos y los descuartizan a pedazos, como hemos oído en este verano. Hijos que se levantan contra sus padres. ¿Y qué más se puede ver que ya no hayamos visto? Pues hermanos, lamentablemente o afortunadamente, esto no ha hecho más que empezar. Y los que hemos leído la Biblia durante años y años y años, y dentro de pocos años llevaré una generación predicando el Evangelio. Una generación son 40 años, llevo 30 y pico, me quedan pocos años para decir, he predicado el Evangelio durante toda una generación. Nunca hemos visto, hermano, tanta insensibilidad y tanta agresividad y tanta violencia en el mundo como de un año a esta parte. Países que nunca más volverán a levantar cabeza. Países que ellos mismos han destruido. Porque se están autodestruyendo las naciones, porque las naciones son un reflejo de lo que está pasando en el corazón del ser humano, que se está autodestruyendo. La única criatura creada por el Señor con la capacidad de autodestruirse, el ser humano, la raza humana. Es increíble, ¿verdad? Así que aprendamos a leer las circunstancias. Ya sé que a veces, perdonen la expresión, da asco ver y oír lo que vemos. A veces me avergüenzo de llamarme ser humano, sinceramente les digo, hermano. A veces me da asco decir, Dios mío, este no es el mundo que tú creaste. Esto no tiene nada que ver con aquella tierra maravillosa, perfecta, de armonía, de amor, de paz, Esto no tiene nada que ver con lo que tú hiciste, Señor. Cuando tú terminaste la creación, tú dijiste, y vio el Señor que todo era bueno. Y el Señor dijo y reposó como diciendo, ¿qué más puedo hacer por ustedes que no haya hecho? Y dijo, ahora descanso. Y contemplo la maravillosa creación que les voy a dar a ustedes. ¿Y cómo se la vamos a devolver al Señor? Amados hermanos, un niño de 3 años allí como un pobrecito en una orilla de una playa. Me pasaban por la cabeza las caras, las imágenes de los niños de aquí de la iglesia. Imagínense a Samuelito, a Benjamín, a Jeremías, allí tirado como un perro en la arena.
Increíble, ¿no? Esto está pasando aquí al lado. Y cada vez se acerca más. Y cada vez se acerca más. Y cada vez se acerca más. Y llegará un momento, amados hermanos, que la iglesia tendrá que levantarse y aprovechar estos tiempos. Porque si la iglesia no se levanta, no hay ninguna posibilidad de que el hombre pueda solucionar y dé respuesta. Porque el hombre puede dar pan, puede dar leche, puede dar ropa, puede dar vacuna, puede dar una manta para que te tapes, puede darte una casa. Pero hay algo que el mundo no te puede dar, y es el amor de Cristo. Y por eso Pablo se vino a Europa y predicó el evangelio. Me pueden matar, me pueden meter en el cepo, me pueden torturar, me pueden hacer lo que sea, pero en cuanto un enemigo, en cuanto una persona que se ha levantado contra mí, que me acaba de aprisionar, que me acaba de humillar, que me ha tirado como un perro, en cuanto esa persona tenga el más mínimo gesto de arrepentimiento y me pida ayuda, yo se lo ofreceré. Y por eso cuando el carcelero de Filipo lo dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, Pablo podía haberse callado y decir, ahora me pides ayuda. Pero yo sí, abrió la boca y le dijo, cree en Jesucristo y serás salvo. Y si eres capaz de llevar este mensaje a tu hogar, también tu hogar se va a convertir. Y también tu hogar va a ser salvo. Y amados hermanos, gracias a estos hombres valientes y atrevidos, tú y yo estamos sentados en esta noche en este lugar. Si no hubiera sido por esta gente que se jugó la vida y entregó la vida al final por el evangelio, ni usted ni yo podríamos estar en esta tarde con su palabra en la mano, con el gozo del Señor en el corazón y alabando y cantando a nuestro Dios. Es decir, que bendita sea la hora de que aquellos hombres se la jugaron para traer el evangelio a este lugar, y a través de ellos se extendió la palabra por todas partes de la tierra. Pero no te olvides que ya no tenemos ni a Pablo, ni a Sila, ni a Bernabé, ni a Timoteo, ni a Tiquico, ni a nadie de ellos entre nosotros, pero ahora estamos tú y yo, para que tú le digas a ese vecino que a lo mejor esta noche, si no le habla, se tira mañana por un puente, ¿sabe Dios? O aquella persona desesperada, o aquella persona destruida. Ahora estamos tú y yo para decirle al mundo, si creéis en Jesucristo, si le entregáis vuestras vidas al Señor, vuestras vidas van a cambiar completamente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Aprenda a leer las circunstancias. Aprenda a captar el mensaje en medio de las circunstancias. Esa es la conclusión del mensaje. Aprenda a leer el mensaje en medio de las circunstancias. Cada circunstancia oculta un mensaje, es como una careta. El mensaje viene disfrazado, el mensaje viene implícito en la circunstancia, pero hay que desenmascarar, hay que descubrir el mensaje oculto. Es como esos jueguecitos de los niños que tienen un regalo, pero hay que abrirlo para descubrirlo. Cada circunstancia de la vida tiene un mensaje oculto. No lo descartes, no lo deseches, porque Dios está hablando hoy en día a su pueblo más claramente que nunca. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abre tus oídos a la voz de Dios. Déjate usar por el Señor. Sé sensible a las cosas del Señor. El Señor está buscando voluntarios, voluntarias, obreros, valientes, osados, atrevidos, que le digan al mundo, aquí estamos los hijos de Dios, no con palabras bonitas y con sueños y proyectos y con planes, sino con hechos y realidades. Llegará el momento cuando el Señor nos pedirá cuentas por todo lo que pasó por nuestras manos. Sí. Llegará el momento en el que Dios nos pedirá cuenta por los recursos que puso un día en nuestras manos. Llegará un momento en el que el Señor nos pedirá cuentas por la juventud que no usaste, por el tiempo que no invertiste. Llegará el momento cuando el Señor dirá, ¿hallará fe en la tierra el Señor cuando venga? Tremenda pregunta, ¿verdad? Señor, aquí estamos delante de tu altar en esta noche. Gracias por la valentía de Pablo. Gracias por la valentía de Silas. Hombres valientes que fueron capaces de cantarte en medio del dolor, en medio de la angustia. Te alabaron y te adoraron a ti, Señor. Bendito seas. En esta noche queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a serte fiel en esta hora tan difícil que está atravesando la tierra. Y nos agarramos a esa palabra que tú nos dejaste en tu escritura.
yo conozco tus obras. He aquí pongo delante de vosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienen poca fuerza, habéis guardado mi palabra y no habéis negado mi nombre. Y por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también les guardaré a cada uno de ustedes de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. El Señor nos dice hoy a nosotros a través de su bendita palabra: he aquí yo vengo pronto. Escúchalo, iglesia del Señor, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, solamente al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Y el que tiene oídos para oír, y hemos oído esta tarde al Señor, hemos oído su bendita palabra, pues el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha dicho hoy a la iglesia. Si hay algún pecado que tienes que dejar, una actitud de indiferencia, entrégasela esta tarde al Señor, querido hermano y hermana. Si hay algún pecado oculto que te está robando la bendición del Señor, pídale perdón al Señor en esta tarde, que Él le levante, que Él le restaure. El Señor quiere, a través de las circunstancias de la vida, guiarnos, pastorearnos, abrirnos los ojos para que nos demos cuenta de que es nuestro tiempo, es la hora de nosotros, es ahora no, cuando tenemos que hacer la obra. El Señor nos ha capacitado para hacer la obra en estos tiempos. Si Él